El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a 1 TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Aquí ustedes opinan, proponen, discuten y evalúan lo que pasa en nuestras pantallas. No dejen de participar. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos 1 TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Uno de los grandes retos que afrontan todos los medios de comunicación, incluida la televisión, es establecer criterios para que sus discursos estén enmarcados en la libertad de expresión. Pero todo derecho tiene un límite legal, cultural y ético. Muchos medios han dedicado espacios a transmitir mensajes que polarizan y dividen a sus audiencias por el enfoque que les dan a sus mensajes. ¿Qué tan lícito, qué alcances tienen, qué perjuicios o beneficios tienen? Eso es lo que trataremos de analizar aquí en 1 TV en esta mañana, porque ustedes lo pidieron a través de nuestras redes sociales en 1 TV. Para ello nos acompaña el doctor Carlos Miguel Galvis, consultor con experiencia internacional. Se especializó en psicología organizacional, ha combinado permanentemente la práctica de su profesión en diversas organizaciones con la docencia universitaria, la investigación y la consultoría organizacional. Ha sido catedrático en pregrado y posgrado en universidades como Ande, Javeriana, Externado, Politécnico, entre otros. Bienvenido a 1 TV, Carlos Miguel. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Mario, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Salimos a preguntarle a nuestros televidentes, Carlos Miguel, cómo la televisión es un medio de transmisión de mensajes que invitan a veces al odio y a la polarización. Veamos qué contestar. La verdad creo que sí, hay ciertas propagandas donde malinterpretan el contenido de la propaganda y donde se expresan otras cosas que no deben de ser, en mi opinión. Sí considero que hay programas que fomentan la violencia. De acuerdo, aquí en programas en la noche siempre hay discusiones entre diferentes personas que fomentan violencia y demás. Sí, me parece que la televisión es un medio que fomenta el odio porque en programas tan básicos como el noticiero, la mayoría de las noticias son negativas, son muy poquitas las que dicen cosas positivas, de avances, sino la mayoría son de conflictos, de robos, entonces pues sí. Sí, considero que la mayoría de los canales nacionales están influenciados ya sea por políticas y esto conlleva a la polarización del país y muchos medios hacen de esto un negocio. Depende del emisor, pero sí, digamos que algunos canales se ven influenciados por la política y también depende de cómo está estructurado el sistema televisivo, por lo cual sí se podría prestar para algunas consideraciones polarizadas y que de alguna manera influirían en la sociedad, en su pensar. Muy bien, los televidentes insisten, discursos, palabras, mensajes, formas de decir que transmiten como una polea, pensamientos, ideas que en vez de abrir el espectro ideológico lo cierran con el odio. ¿Estamos de acuerdo con lo que dicen los televidentes, Carlos Miguel? En cierta manera, definitivamente nuestra sociedad se ha acostumbrado al hecho de que el morbo vende, el odio vende. La gente tiene la impresión de que cuando alguien expresa odio frente a otro es más valiente. Y básicamente valora ese tipo de elementos. Infortunadamente ese tipo de elementos aparecen en la televisión con alguna frecuencia. Y ahí, particularmente en los informativos, ya hablaremos de los de ficción, discursos que son de odio y otros que quieren parecer de odio, porque parece que la polarización, la confrontación y el odio venden, generan audiencias, ¿no?
En ese sentido, exactamente, por eso te decía, se ha valorado en exceso esa posibilidad. Mensajes que no sean de odio, mensajes que impliquen acercamiento, que impliquen cariño, son considerados en muchos casos flojos, bobitos, sin sentido, y no se valoran suficientemente cuando expresamos determinado tipo de elementos que nos vinculen a la sociedad. Sentimos que son elementos que no se valoran suficientemente, y las programadoras lo utilizan ubicándose precisamente entonces en el otro extremo. Luego, expresar o permitir que personajes o entrevistados disientan, no estén de acuerdo, pero lo hagan con respeto, es salirse de esta ruta del odio. Definitivamente, el hecho de disentir no implica odiar, al contrario, el disentir nos alimenta, la diferencia nos enriquece, pero ese es uno de los elementos que precisamente no ha sido suficientemente valorado. Entonces, cuando existe el disenso, se da la posibilidad de el crecimiento precisamente en este tipo de elementos. ¿En qué momento, en qué espacio, en qué lugar los discursos dejan de ser claros, contundentes, para convertirse en mensajes de odio? Normalmente cuando detrás de eso hay cierto tipo de manipulación, cuando la información se manipula, entonces pierde su razón de ser. Cuando yo trato de subvalorar a otro, en muchos casos de manera artificial, y siento que cuando lo hago yo soy más, gano, en ese mismo sentido los elementos se dan, y ahí es cuando se pierde la posibilidad de ser objetivo en la información. Luego, los discursos son de odio dependiendo de, a veces, la utilización de palabras, expresiones, descalificaciones, pero también a veces no respondiendo y mirando por encima del hombro a quien pregunta, pero también con gestos o actitudes, y a veces también con el humor. Definitivamente, la televisión es un medio muy rico en comunicación. Todo lo que tú has enunciado tiene que ver con esto, pero también hay aspectos de forma. A veces se está diciendo una cosa, pero mientras el expositor lo está haciendo, se están pasando determinado tipo de imágenes que están diciendo otra cosa. Y están, precisamente ahí es cuando en muchos casos se da la manipulación, ¿sí? Hay escenas realmente ya famosas en los tiempos recientes en Colombia, por ejemplo, cuando se estaba haciendo la firma del proceso de paz, y mientras eso se estaba haciendo dentro de determinadas características que el gobierno consideró prudentes para hacerlo, algunos canales estaban pasando las escenas más aterradoras del combate, de masacres, de bombas que explotaban, de gente muerta, y uno decía, ¿qué razón tiene eso? Y sigue pasando, lamentablemente. Y sigue pasando, lamentablemente. O sea, si estamos en un presente, estamos dando un paso, queremos ver hacia el futuro, ¿por qué tenemos que amarrar eso a otro tipo de elementos? ¿Y cuál es el mensaje que recibe la audiencia? A propósito de eso, del proceso de paz, uno tiene que lamentar que buena parte de las imágenes de apoyo, particularmente en los canales privados, apuntan a recordar el conflicto y no a contextualizar el proceso de reconciliación en que estamos. Dentro de muy poco, cuando las FARC terminen de entregar las armas, que deberá ser el 1 de junio, ya no podremos hablar de las FARC como un grupo armado, sino como un grupo de civiles que se han reintegrado y aspiran a apoyar a la comunidad desde el punto de vista político. Que estemos de acuerdo o no con sus ideologías será otro asunto, pero ya no desde esa perspectiva violenta, polarizada. Exactamente. Habrá cambiado el escenario completamente, y precisamente uno de los elementos que precisamente contribuye al odio tiene que ver con ese aspecto que tú acabas de tocar. El odio se genera precisamente y las partes lo generan para permitir que el terror se pueda dar a partir de la deshumanización de la otra parte, ¿no es cierto? Entonces, cuando la otra parte, llámenlo paramilitar, llámenlo guerrillero, llámenlo soldado, las contrapartes dejan de ver esto como un ser humano, ¿sí? Y lo hacen ver como el enemigo, como la plaga. Y entonces deja de ser el ser humano. Cuando yo le disparo, no le estoy disparando a mi hermano, al ser humano, sino que le estoy demorando a la plaga, le estoy disparando con la que hay que acabar. Han sido 40 años en los que los medios han deshumanizado a los guerreros. Exactamente. Por eso es tan difícil que la sociedad los acepte hoy en día. Y creo que los medios tienen esa responsabilidad de volverlos a humanizar. También nos acompaña Victoria Elena González, comunicadora social y periodista de la Universidad Externado de Colombia. Ella es investigadora en áreas del conflicto armado, violencia
y análisis del discurso con perspectiva histórica. Victoria, no solo cuando se usan malas palabras sabemos que estamos frente a mensajes negativos. ¿Cómo determinar que se están emitiendo discursos de odio efectivamente? Bueno, en televisión es bastante difícil teniendo en cuenta que digamos que los discursos de odio y polarización son más sutiles que lo que podrían ser en prensa. Por ejemplo, en prensa cuando hay una noticia se abre un espacio, la gente comenta y puede ser muy explícita diciendo malas palabras. En televisión los discursos de odio se pueden ver, por ejemplo, en discursos de discriminación, cuando hay, digamos, mentiras que se tejen alrededor de algo, cuando hay dudas alrededor de una persona, hay unos discursos del odio, pero son sutiles, entonces esos son más difíciles de comprender por parte de la gente que ve los programas. Por ejemplo, en los programas de televisión en donde hablan de la vida privada de las personas y están insinuando cosas que no están comprobadas, este tipo de cosas puede tomarse como un discurso de discriminación y de odio a la gente. Bien, la discriminación también es incitación al odio. Un lenguaje a veces afectado, no solo en política ya estamos, creo que hasta la coronilla de los lenguajes de odio entre quienes son incluso copartidarios, se descalifican mutuamente, se acusan de lo peor y luego aparecen abrazados en la siguiente escena, como si lo anterior no hubiese sido perjudicial. Pero también pasa en la vida social y en los deportes. Citemos un ejemplo. Los periodistas deportivos suelen hablar de partidos a muerte, de derrotar al enemigo. El lenguaje deportivo también tiene mucho de connotación, eliminar al contrario. ¿Eso finalmente tiene efectos en la percepción de las audiencias? Absolutamente, y ahora que tú estás tocando ese tema, yo diría que es uno de los que más puede afectar en ese mismo sentido, precisamente por la pasión que despierta el deporte, pero la pasión por el deporte mismo. Pero a veces cuando lo pasamos al lenguaje de los periodistas deportivos, encontramos que muchos de ellos son personajes absolutamente descalificadores, que no titubean para decir, ese tipo es un inepto, ese es un incapaz, y que me lo traigan y se lo digo en la cara. Y cuando uno ve eso en televisión dice, bueno, ¿qué está ganando esta persona? Se estará sintiendo muy valiente, se estará reempoderando a través de ese tipo de aspectos. Este tipo de programas los escucha gente de todas las edades. Cuando los niños comienzan a sentir eso, sienten que precisamente uno gana notoriedad cuando está en capacidad de atacar a otro, de odiarlo y de hacerse sentir odiado también en ese mismo sentido. Entender de parte de las audiencias que en ese lenguaje del odio a veces los que están ahí frente a las pantallas, particularmente los programas de debate, deportivos y no, cumplen un papel, cumplen un rol, les pagan por parecer, son una pose, ¿verdad? Quizá el enfoque y el encuadre en el libreto del programa es el perjudicial. De pronto el personaje no, porque le pagan es para que critique todo, para que hable mal de todo, para que hable duro, para que critique, para que descalifique. ¿Qué hay detrás? ¿Cierto? El problema es qué hay detrás, digamos, el marketing con el cual lo disfrazan, lo ponen a actuar como el enemigo. Después esos que se enfrentaron en el set salen abrazados a tomar tinto, riéndose de las barbaridades que dijeron mutuamente. Exactamente, porque eso vende además. Claro. Sí, eso hace mucho más interesante la programación en esa perspectiva. Entonces hemos socializado ese lenguaje del odio y lo hemos convertido en cosa cotidiana. Definitivamente. Y se fue muy normal, de tal manera que en la casa, entre los compañeros, entre los amigos, hablarse de la misma manera, replicar un poco lo que se hace en televisión, siguiendo el juego del cómo sí. Lo valida, si se ve en televisión está bien, nada más aceptado por la televisión, que para muchos millones de personas es el único medio de comunicación que puede existir. Lo que dice la televisión es válido, debe ser. La televisión se vuelve un referente y cuando se vuelve un referente yo quiero parecerme a quien está ahí y termino en un lenguaje de odio en ese mismo sentido. De modelación, de modelo de lenguaje. Veamos qué está pasando en nuestras redes sociales con Natalia Vega. Natalia, buenos días. Buenos días, Mario. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes. Gracias por sus mensajes y por estar una vez más conectados con nosotros. Empezamos con Facebook, donde Simón Salcedo nos dice, exactamente, ¿qué influencia tiene este programa en los contenidos de los programas de televisión? Nuestro papel es un papel pedagógico, es un papel de ejemplificación, de poner sobre la mesa los temas, los problemas, los lenguajes, las imágenes, los tratamientos. Lo dejamos a disposición de los colegas, de los creativos, de los libretistas, para que lo interioricen y ojalá lo apliquen en la perspectiva pedagógica. Bueno, y seguimos con Twitter, donde @Esthermax nos dice, @Mario Morales, excelente tema para todos los que quieren ingresar en el mundo de la televisión.
E ingresar al mundo de la televisión es también cumplir el papel que ustedes cumplen allá al otro lado de la pantalla, porque ustedes son la parte central del proceso televisivo. Participar, levantar la mano, evaluar, criticar, significa también ser parte de la televisión. Mil gracias por sus mensajes y si quieren como ellos aparecer en nuestra sección, no olviden escribirnos a nuestras redes sociales @Somos1TV con el hashtag TV y discurso de odio. Nos vemos. Muy bien, estaremos en contacto y replicando los comentarios que nos hagan en este tema que es tan interesante. ¿Dónde se perciben más los lenguajes de odio? ¿En los informativos, en la ficción, en los canales públicos, en los canales privados, en su experiencia? ¿Dónde aparecen más estos lenguajes? Infortunadamente en la ficción es lo más corriente que aparezcan. Sin embargo, mucha de esa ficción corresponde a un determinado modelo que desafortunadamente el televidente también ha aprendido ya, digamos, a comprar dentro de sus medios de diversión. Si bien no debía ser, o sea, si bien no debíamos enfatizar tanto ese tipo de elementos a nivel de los programas de ficción, yo siento que donde más daño hace es precisamente a nivel de los informativos, porque los informativos nos están mostrando nuestra realidad y nos están mostrando nuestra realidad en muchos casos de manera modificada, manipulada de manera que lo que hace es obedecer a cierto tipo de intereses que, como tú decías hace algún momento, es lo que está detrás de la pantalla, es el mensaje que se quiere dar en ese mismo sentido. De manera que yo considero que a nivel de informativos, a nivel de comentarios, y hay un tema fundamental, cuando no diferenciamos suficientemente la información del comentario. De la opinión. Cuando yo tengo la opinión, entiendo que hay una persona que opina de esa manera, está en toda su libertad de hacerlo, pero cuando no lo diferencio con la información y cuando la información es la manipulada, lo que sucede es que le estamos dando al televidente una información contaminada. Sí, le estamos entregando a la sociedad una información contaminada y eso por definición es absolutamente agresivo con la sociedad misma. Así la sociedad no lo sienta como tal. A veces nos agrede y no lo sentimos, pero más adelante comenzamos a establecer ese tipo de consecuencias. Insuflado además por las redes sociales que se han convertido también en caja de resonancia de estos discursos del odio. Hablamos a veces de discursos de polarización. A veces incluso cierto grado de polarización no es tan malo en una sociedad, que piensen contrarios y distintos, está bien. El problema a veces es la sectarización y es no moverse de esos polos, porque alguien puede estar en un extremo ideológico y escuchar a los demás y moverse en el espectro, ahí deja la sectarización, entra en el diálogo, abandona el discurso del odio, mientras que el discurso del odio hace que nos quedemos en la sectarización. Claro, y ni siquiera oigo al otro. ¿Por qué? Porque no merece que lo oiga, porque siempre estoy oyendo lo que él diga, estoy oyendo lo mismo. En ese mismo sentido, cierro y no existe comunicación en esa misma perspectiva. Y ahí volvemos al ejemplo de los programas de debate que se hacen en televisión y que pasan también en la sociedad, en las familias, en la academia, donde cada uno va ranchado en lo que está pensando. Hay tiempo para que hablen todos, pero nadie se mueve. Es decir, salen tan convencidos como al comienzo de lo que estaban pensando que el diálogo no sirvió para nada. ¿Verdad? En esa perspectiva, el odio se mantiene, es estable y se entiende como no acepto al otro, no acepto lo que dice el otro. Y el show se dio. Sí, el show se dio en la medida que la programadora estaba buscando y eso está capturando una serie de televidentes que les pareció muy interesante ver ese tipo de personajes enfrentados sin que ninguno de ellos dijera, hombre, usted tiene razón, no todo lo suyo es malo, lo entiendo de alguna manera. No hay ninguna posibilidad de concertación en muchos casos y eso es lo que precisamente polariza, sí, a las audiencias en ese mismo sentido. Y a veces con una frase que es bastante hipócrita, la verdad sea dicha, y es: respeto lo que usted piensa, pero no lo comparto, estoy en total contravía. Y entonces ahí no está el respeto significa te escucho y tomo algo de lo que tú me dices para incorporarlo a mi discurso. Así es. Muy bien, seguimos sobre ello. En Uno TV, ustedes, nuestros televidentes, tienen la palabra. Veamos qué dicen en nuestra primera tribuna. Mi nombre es Alejandra Reyes y yo me quejo porque pienso que las novelas de la televisión colombiana por lo general muestran mucha violencia, mucha guerra y eso es lo que se vende acá, entonces me quejo por eso. Ay, Dios mío, la ficción, ¿no? La ficción que es parte de la identidad latinoamericana y de la identidad colombiana, y la violencia concebida como forma de relación y el odio concebido como forma de narración, ¿verdad?
¿Tenemos ejemplos, análisis de lo que se ha hecho con la ficción en América Latina y en Colombia en esta perspectiva del odio? Básicamente el hecho de que se considera un elemento totalmente repetitivo, las situaciones en el momento hacen parte de la realidad y posteriormente son adoptadas por la ficción, y cuando la realidad ha pasado, la ficción las continúa hacia el futuro. De modo que este tipo de elementos que en un momento determinado hacen parte del pasado, se vuelven un presente y se vuelven también, siguen siendo modelos que en un momento determinado hacen que los elementos de odio se perpetúen sobre las mismas bases. Esto es interesante y acabo de tener contacto precisamente desde el exterior, donde muchas personas tienen la impresión de los colombianos, la imagen de los colombianos a través de ese tipo de novelas. ¿Sí? Y le comentan a uno y le preguntan a uno, bueno, pero realmente eso es Colombia, y esa es la imagen que estamos dando, infortunadamente, a través de ese tipo de elementos. Los invito a que veamos qué nos trae nuestra sección de Uno en Uno TV con los correos que ustedes, nuestros televidentes, nos hacen llegar a nuestros canales de comunicación. Sebastián Bastidas dice: en la emisión del programa del Canal 1, En las Mañanas con Uno, dialogaron aproximadamente a las 7:40 sobre la comunidad religiosa del Islam. Las imágenes o videos que apoyaban visualmente esta información era un video de YouTube sobre grupos extremistas haciendo uso de armas. El uso de esta clase de videos es erróneo, ya que tachan a la comunidad islámica como un grupo insurgente entre el vasto grupo de la comunidad religiosa. Por ello, solicitó el uso adecuado de las imágenes o videos para explicar este y todos los demás del canal. Esta clase de contenido visual genera en el público sentimientos islamofóbicos, el cual es alimentado por el desconocimiento de la población y las imágenes y videos de los medios de comunicación. Nos hace muy felices contar con su audiencia. Lamentamos si lo incomodamos, entendemos su molestia y aplicaremos medidas para que nunca más suceda. Asimismo, lo invitamos a que siga en sintonía con nosotros. Las Mañanas con Uno sigue innovando para que cada día usted y su familia y los colombianos se sientan identificados con el programa. Mil gracias, Amanda Bella. En Las Mañanas con Uno, directora. Por su parte, Andrés del Valle nos escribe: es suficiente y hasta le pasamos el acento argentino al profe, pero lo que no se puede permitir es que siga estropeando el idioma de forma tan flagrante sin que nadie le ponga un freno. Utiliza permanentemente palabras como campeonato, pior, aeropuerto y muchas más. No se puede permitir que en el país en donde se habla mejor el español se nos cuele un léxico tan descalificado como induce de manera dañina, especialmente a los niños, a utilizar semejantes barbarismos. Estimado televidente, reciba un cordial saludo del canal. Señor del Valle, de antemano agradecemos su audiencia en nuestro programa Gente Pelota. Entendemos su molestia frente a mi lenguaje y quizás con mi acento, pero créame que hago mi mejor trabajo con dedicación y compromiso. No es mi deseo estropear el idioma y mucho menos introducir un mal léxico a mis televidentes. Corregiré desde mi producción diaria los errores que posiblemente se presenten en el desarrollo de los programas. Nuevamente muchas gracias por su atención y audiencia. Saludos cordiales. Adrián Magnoli, CMI Televisión. Muy bien, lo que tenemos que entender es que allá al otro lado de la pantalla hay gente que piensa distinto, de todos los orígenes, de todos los pensamientos, y que cualquier cosa que digamos puede ir a uno u otro. Particularmente me llama la atención lo referente a las religiones de Oriente. Aquí no las terminamos de entender, confundimos árabe con islam, islam con movimientos alzados en armas, y no acabamos de entender que son fracciones pequeñas que tienen ideologías o tienen religiones o tienen nacionalidades, pero que no representan sociedades completas, ¿verdad? Ahí nos hace falta mucho contexto, y el contexto también le hace falta a libretistas y periodistas. Definitivamente, como se demuestra a partir de este tipo de escenas, precisamente. Muy bien, regresemos con nuestra otra experta, Victoria Elena González, investigadora y analista del discurso. Victoria Elena, ¿qué tanto puede llegar a influir un mal mensaje en las audiencias en la televisión, por ejemplo? Muchísimo, porque cuando mucha gente tiene como única fuente de información
información los medios de comunicación. Entonces muchas personas asumen que si lo dice un medio de comunicación es porque es verdad. Entonces cuando empieza a circular un rumor alrededor de algo y no está confirmado y aún así irresponsablemente los medios de comunicación ponen a difundir ese rumor, la gente asume que eso es verdad. Y si de un momento a otro se descubre, por ejemplo, que eso no es verdad, hay que tener siempre claro que las personas que vieron o escucharon el rumor en principio no son las mismas que escucharon la aclaración después. Entonces hay muchas personas que les puede quedar en el imaginario cosas que no son ciertas. Verdad, no verdad, en tiempos de posverdad, que es lo que se discute hoy, que además a veces está mal entendida. La posverdad no es forzosamente engaño, la posverdad no es forzosamente mentira. La posverdad es para darle más bolas a las emociones y a las creencias que a los hechos. A veces eso no conduce a la mentira, conduce al sectarismo. A veces conduce a la mentira, como hemos visto en tantas circunstancias. Pero como dice Victoria Elena, engañar y hacer creer una cosa en contra de otra, por ejemplo, o de otra persona, es generar lenguajes de odio, Carlos Miguel. Definitivamente, el hecho inclusive de que cuando se da una acusación, la parte que la recibe, en lugar de dar una explicación, en lugar de mostrar el por qué se puede estar sucediendo, lo que hace es que inmediatamente replica con otra y simplemente la siembra. Posteriormente luego se dice, hombre, eso no fue verdad, no importa, ya quedó en la conciencia de muchas personas que probablemente no van a escuchar la corrección a lo que se hizo, y eso obviamente que está envenenando precisamente las conciencias de quienes lo escuchan. La vieja frase de la propaganda política, calumniemos que algo quedará. Muy en boga en Colombia en este momento. Muy bien, escuchemos qué dicen ustedes, nuestros televidentes, en la segunda tribuna. Mi nombre es Nicolás y me quejo porque siento que muchas veces los programas que dan en televisión son muy agresivos. A las horas de entre la mañana, de pronto, cuando los niños de pronto están viendo los programas, muchas veces hay mucha violencia, escenas de sexo. Y también me quejo sobre todo de los noticieros que son muy amarillistas. Muchas veces quieren agrandar las cosas y quieren agrandar todas las problemáticas que están pasando hoy en día. Sabemos bien que estamos en un proceso de cambio de la sociedad, problemas como, no sé, el matrimonio gay, el proceso de paz, por ejemplo. Muchas veces los periodistas también tienden como a cambiar y a distorsionar la realidad de las cosas. Entonces, sí pienso que la televisión muchas veces distorsiona la realidad y que afecta también la manera en que las personas miran las cosas y las desarrollan. Por supuesto que lo afecta, por supuesto que sí. Casos como delincuencia y linchamiento. El linchamiento es el resultado de la percepción de un discurso del odio, Carlos Miguel. Así es. Y tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema que tocábamos anteriormente de los deportes y las barras bravas. ¿Sí? ¿Cómo es posible que a un muchacho lo asesinen por portar una camiseta? O sea, ¿cuánta connotación hay de odio hay detrás de eso para que eso pueda suceder? Los mal llamados crímenes pasionales, los ataques con ácido, las riñas callejeras. Hay un elemento bien importante con respecto a lo que estás diciendo, Mario, y en este momento pienso que es muy significativo en Colombia. En Colombia estamos hablando de que estamos finalizando, quiera Dios que sea así, un proceso de paz. La paz no se logra porque se acabe la guerra, ¿sí? O sea, los elementos que atentan contra la paz están mucho más allá de eso. En Colombia se producen mucho más muertos desde hace un tiempo por causas muy diferentes a la guerra, por crímenes pasionales que tú anotabas, por violencia intrafamiliar, a nivel de la violencia contra las mujeres, a nivel de violencia entre los niños, en los colegios que se matan. ¿Qué es eso? O sea, el hecho de que se esté firmando un proceso de paz no está garantizando nada. En este momento se están entregando las armas. Eso no va a garantizar la paz. Lo que hay que desarmar son los espíritus para que la paz pueda llegar en ese mismo sentido. Y la televisión puede contribuir a desarmar los espíritus. Desarmar, concluyendo, Carlos Miguel, los discursos de las familias. Descalificar el padre al hijo. En vez de evaluar las acciones, descalifica a la persona. En vez de decir, esta fue una actividad equivocada, decirle al niño bruto. La descalificación de los jefes con sus subordinados. Al evaluar al subordinado y no a las acciones en una perspectiva de mejoramiento y de construcción. Ahí estamos legitimando discursos del odio que se transmiten en una cadena interminable y que no son nuevos en la sociedad colombiana. Carlos Miguel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Encantado, Mario. Muchísimas gracias por tu invitación.
Muy amable por estar aquí con nosotros. Y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana en la cita. No se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si prefieren venir aquí a la avenida El Dorado 85D 55 en Bogotá, donde los escucharemos con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla y participar con sus mensajes en ella, porque con todos ustedes somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.